Cuando yo nací, Bahía Blanca era pequeña todavía, con decirles que terminaba donde hoy es la calle España. Ahí luego había puro campo. Por los recuerdos de mi madre, sé que de ahí partía el camino para llegar al puerto de Ingeniero Guay, donde el doctor Vélez, el primer médico de Bahía Blanca, iba 2 veces por semana a atender a clientes en un dispensario que había. Luego viví en la calle Castelli. De esa casa son mis primeros recuerdos. De ahí yo me iba de la calle Castelli, iba a la calle Firroy, donde estaba el colegio normal. A los 6 años entré a la escuela normal, en primer grado, donde hice toda mi carrera, hasta los 17 que me recibí de maestra. Cuando fui más mayor, lo que me gustaba es jugar al tenis. Bueno, a los 17 años, cosas así, empecé a jugar al tenis, 17, 18. Y jugué al tenis en lo que hoy es cancha de Olimpo. Entonces ahí no existía la cancha actual, había en un costado 2 canchas de tenis. La esportiva para ese tiempo había sido ya construida. Enfrente, en la esportiva, jugaba el que después fue mi marido. Y me vio jugar, y entonces, como conocía a los de Corbata, con quien yo jugaba, los miembros de la familia Corbata, que yo jugaba junto con los de Plunker, y él les había comprado el auto, se hizo socio del Club Olimpo para poder jugar y así nos conocimos. Y con el transcurso del tiempo, no mucho tiempo, porque ya ya era maestra y todo, me había recibido, nos casamos cuando yo tenía 24 años. Con nosotros vivía una hermana de mi madre que se llamaba Adela, y ella era maestra, ¿no? Pero desde antes, enseguida que yo terminé 6º grado, a mi padre se le ocurrió decir, bueno, ahora, ¿por qué no la mandás a aprender a coser? ¿Para qué? No, dice mi tía. Me acuerdo, me parece verla, mi tía, cuando le dijo, no, Luis. Ella va a ir desde chica ha ido a la escuela normal para recibirse de maestra. Ha terminado 6º grado, pero va a seguir la carrera en la escuela normal. Y así, gracias a ella, fui maestra. Y realmente me ha gustado mucho, mucho ejercer esa profesión. Ahora, en cuanto a mi vida social, era reunirse con los amigos en una casa o en otra. No había los grandes salones de baile que hay ahora. Ahí no iban la juventud, sino que iban con sus padres a reuniones. En la parte del departamento de aplicación, que se llamaba, que era de 1º grado atrasado a 6º grado, justamente hoy me emocioné con el retrato del señor Cornejo. Era nuestro regente. Ay, qué hombre, pero que él los recreos los pasaba con los alumnos, éramos muchos, pero él los pasaba al lado de ellos. Luego, cuando fui a los cursos, entonces la escuela estaba en la calle Firroy, donde después creo que todavía está la Alianza en alguna de esas casas, o las transformaron. Pasó eran 3 casas unidas por los patios, y había un patio enorme de arena donde jugábamos. Ahí aprendí a jugar a la pelota al cesto, lo que es muy parecido al básquet. Por eso cuando hay partidos de básquet yo lo miro, porque me acuerdo de haber jugado pelota al cesto, que era tan lindo con los compañeros. Recuerdo después a algunos profesores que fueron muy buenos, el señor Kiernan, después otros profesores que teníamos. Teníamos uno que cuando venía a clase era maravilloso, García Ugoni se llamaba, pero era faltador a más no poder. Y después Rodríguez Ponce era profesor de matemáticas, también lo recuerdo, que me ponía muy buenas notas, porque realmente me gustaba las matemáticas, es una de las materias que más me ha gustado. Después otra materia que me apasionaba era la geografía y la historia.
En historia no me conformaba con el libro de texto, sino que buscaba otros libros que ampliaran el tema que estaba estudiando, que ya tenía de mi hermano o que tenía, en fin, que compraba. Mire, cuando nos recibimos éramos 49, de esos 49 un solo varón, todos los demás eran mujeres. Un enorme, tengo todavía el retrato por algún lado, todas mujeres, que habrá sido de Blanchetti se llamaba, porque no era de acá, era de Viedma. Él en cuanto se recibió se fue de Nueva York, un solo varón, éramos mujeres nada más. Enseguida conseguí la escuela italiana y empecé a enseñar castellano en la escuela italiana, que hacía un turno se hacían, los niños estudiaban en castellano y en el otro turno italiano, ¿no? Bueno, mire, yo el Colegio Nacional lo conocí también, porque yo tenía interés, además de ser maestra, de ser, por ejemplo, farmacéutico o alguna cosa más, porque me gustaba estudiar. Así que cada vez que terminaba un año, primer año, yo me inscribía en el Colegio Nacional como alumna libre. Y iba y rendía las materias de primer año, y claro, como yo había estudiado en la escuela normal, tenía más materias en la normal que en el nacional. Lo único que tenía que estudiar era italiano. Claro. Italiano, que no lo estudié, como yo era hija de italianos, tomé un libro en italiano, me puse a leer y el diccionario con tiempo ya preparándome. Y el inglés, que el inglés sí había ido con una profesora porque tenía interés. Entonces, esas dos materias me daban un poquito de dificultad, pero las demás no, porque yo las sabía todas. Y así que me recibí de bachiller. También. Me recibí de bachiller y cuando terminé, tenía 18 años, no, 17 cuando terminé. Claro, allí había 5 años en lugar de 4. De modo entonces que el último año yo me preparé también me fui preparando para dar cuarto y quinto. Me reconocieron entonces algunas materias que había dado en normal, como las daba esas, y tuve mi título de bachiller. Me fui entonces me inscribí en La Plata, porque yo digo, bueno, ya soy maestra, ya estaba recibida, y había conseguido empleo, porque lo conseguí muy pronto. Me recibí de maestra y a los 18 años, en junio, ya tenía empleo. Me fui a La Plata, me presenté y rendí examen de ingresos en medicina, porque medicina era la carrera que debía seguir para ser farmacéutica, tenía que dar el examen también en medicina. Quiere creer que en un momento la aprobé, de las que fuimos de acá, la que aprobé fui yo. Así que de mis estudios y mi trabajo estoy muy contenta. Nosotros para la escuela provincial teníamos que ir al consejo escolar y anotarnos, ¿no? Claro, al anotarnos poníamos las notas, poníamos todo eso, sí lo exponíamos. Y en esa forma se conseguía mucho por cuñas también, ¿eh? No crea que era tan fácil. Ahora yo no tuve ninguna, por suerte lo conseguí. ¿Sabe? El nombramiento primero fue a mí me nombraron en la escuela número 9 de Villa Mitre. Bueno, tenía que irme hasta Villa Mitre. ¿Sabe cuántos alumnos tenía? No lo van a creer. 80. Pero enseguida nombraron a otra compañera mía que se había recibido conmigo, Pángaro, Griselda Pángaro. Y entonces cada una, así, teníamos 40. Claro, pero teníamos que dar clase en un mismo salón, porque era una escuela vieja. Ahora está muy linda la escuela número 9. La 9. Pero entonces estaban en unas casas viejas y en un salón que estaban apiñados los chicos. De modo que entrábamos nosotros primero antes de que entraran los chicos. Porque después era imposible. Y hacíamos así, dábamos clase una hora uno y otra hora otra. Así en esa forma nos alternábamos, ¿no? Y nos repartíamos, después los alumnos los teníamos repartidos, clasificábamos unos a uno y otros a otro. Bueno, resulta que un día para ir a Villa Mitre yo tomaba el tranvía, y entonces se sentía el tranvía eléctrico, ¿no? Tomaba el tranvía, no había ómnibus, eran tranvías, y me iba a Villa Mitre. Pero ese día, un día lo perdí al tranvía número 7, me acuerdo que ese era el número que tenía que tomar. Y entonces me puse a caminar ligero para llegar a la escuela caminando. Y me cruzo con una señora y me dice,
¿usted es Amelia Roncoroni? Sí. ¿Usted está en la escuela número 9? Sí, le digo yo. Yo quiero ir a las 5, donde está usted, porque... No, yo quiero ir a la 9, donde está usted. Dice, y yo entonces, porque a mí me conviene la 9, que está cerquita de mi casa. Y yo digo, gracias a Dios, porque la 5 está cerca de la mía. Le digo, yo vivía en la calle Saavedra. Así que nos combinamos, fuimos al consejo escolar a la tarde y entonces le solicitamos al presidente que nos permitiera conseguir el permiso para cambiar así en esa forma. Así que ya ve, haber perdido el tranvía fue para mí una dicha porque conseguí el nombramiento en las número 5, que me quedaban 3 cuadras o 4. A los 50 años, mis hijos ya se habían recibido. Leopoldo, bueno, Cholo ya tenía la escribanía del padre, ¿no? El hijo de mi esposo tenía ya la escribanía del padre y mantenía toda la casa también. Lo que yo ganaba iba después para mis hijos, a Buenos Aires, mientras estudiaban. Y yo tengo, uno es ingeniero naval, ya le dije, el otro es ingeniero de caminos, el otro es abogado que trabaja como escribano, y mi hija se recibió de abogada. En 3 años y medio se recibió, ¿se da cuenta? El mayor fue medalla de oro, también Rodolfo fue medalla de oro en la Escuela Nacional, así que estoy orgullosa de mis hijos. No es que los estudios se pagaran, porque en este país discuten no pagar la entrada nomás, como la matrícula, y son todos los son gratis las enseñanzas. Es una maravilla, que no en todos los países ocurre. Hay que pagar para estudiar. En este país no. En mis tiempos las mejores escuelas, las más grandes, las que tenían más fama, era la 2 y la 5. Y ya le digo, el doctor Casanova decía que mejor eran los que venían de las 5, los que estábamos muy orgullosas nosotros, ¿no? Cuando yo se los conté a mis compañeras. Hubo una alumna mía que dijo que ella no se, una de ya de la escuela normal, ¿no? Cuando estaba en la normal, no en la escuela 5, que yo las hacía sentir personas. Yo tenía mucha unidad, muy unida a mis alumnos, los quería. Si no, no creía que de mi vida después hay mucho, en fin, mis hijos se recibieron, fui feliz con ellos, con todos ellos, también con todas mis nueras y todo. Y así que tengo 13 nietos y 6 bisnietos, y ahora va a llegar el séptimo. Pero usted sabe que casi todas son mujeres, menos el de Marcela, el que estoy esperando, sí es varoncito.